Buenos días. Vamos a orar para poner en manos de Dios este tiempo. Señor, te damos gracias porque sabemos que tu presencia ya está entre nosotros, que tu misericordia y tu bondad se quieren mostrar una y otra vez y creo que hoy nuevamente nos quieres revelar a Jesús para también poder revelarte a ti mismo. Quieres revelarnos tu corazón de amor, paciente, bondadoso, lleno de gracia y de fidelidad. Así que esta tarde, guíanos hacia una profunda revelación de cómo eres tú, de quién eres tú. En el nombre de Jesús. Amén. Si me pudieran proyectar, por favor, Juan 17, versículos 25 y 26. Oh Padre justo, el mundo no te conoce, pero yo sí te conozco, y estos discípulos saben que tú me enviaste. Yo te he dado a conocer a ellos y seguiré haciéndolo, y yo también estaré en ellos. Jesús está orando, es un momento muy vulnerable, está a punto de ir a la cruz y se detiene a tener una oración abierta. Y en ese momento Jesús hace esta revelación y quiero que nos detengamos un poquito en el aspecto que Él dice, el mundo no te conoce, pero que Jesús ha dado a conocer al Padre y que Él va a seguir haciéndolo. ¿Y cómo lo puede seguir haciendo si está a punto de ir a la cruz? ¿Cómo puede continuar Jesús revelando al Padre si ya no iba a estar físicamente con ellos? Y luego dice, y yo también estaré en ellos. El propósito de Jesús mientras estaba en la tierra, uno de los tantos propósitos, porque es impresionante cómo hay capa sobre capa cuando nos ponemos a meditar acerca de la obra de Cristo aquí en la tierra. Para empezar, que Dios haya tomado forma de hombre, carne, huesos, se haya sufrido lo que tú y yo sufrimos, fue un bebecito como ese que está gritando ahorita. Dios mismo se hizo tan vulnerable que dependía de una mujer para que le cambiara pañales, para que le diera de comer, a unos papás para que lo mantuvieran cuando era niño. Fue tan vulnerable en todo ese momento mientras estaba con los discípulos, cuando fue a la cruz, cuando fue golpeado por hombres, por seres humanos, por tu pecado y el mío. Y en su momento más débil, cuando murió en la cruz, en ese momento derrotó al enemigo. Ponte a pensar un poquito en esto. Jesús en su momento más vulnerable, aún en ese momento de suma debilidad, aún en ese momento en donde Él cargó los pecados del mundo, en donde el justo se volvió pecado, en ese momento de pura debilidad, Él derrotó a sus enemigos. ¿Para qué? Para reconectarnos con Dios Padre, para reconectarnos una vez más con nuestro Creador, para pasarnos de tinieblas a luz, para pasarnos de muerte a vida, para transformarnos. Pero ¿qué es lo que pasa? El enemigo está queriendo robar una de las identidades o de los diseños que más ha robado el enemigo en los últimos años es la paternidad. Es impresionante ver cómo hay un ataque satánico en contra de los hombres. Y vemos a un montón de hombres que están luchando con su propia inseguridad, que el feminismo se está levantando, hombres que cuando hay que alegar, dicen, ve tú vieja, habla con el gerente. ¿Cuántos hemos cometido ese pecado? A ver, levantemos la mano. Habemos 3 honestos, todos los demás son mentirosos.
pero es la verdad. Porque luego también se fue al machismo tóxico y se empezó a distorsionar todo esto de lo que era la paternidad. Y a veces nos quedamos viendo la obra de Jesús y solamente vemos la parte en donde Él está lavando nuestros pecados y nos da vida eterna, y ignoramos, la hacemos a un lado, lo cubrimos como si lo que Jesús quería demostrar al Padre no tuviera significado. De hecho, cuando se acercan con Jesús y le dicen, maestro bueno, bueno, solo hay uno bueno, dice, y es el Padre. Satanás desde el inicio, cuando Adán y Eva tomaron del fruto, lo primero que quiso venir a hacer dudar a Eva era de la bondad de Dios, qué tan bueno era Él. Y nos tragamos esta mentira y no vemos que Jesús nos ha estado queriendo gritar acerca de la identidad del Padre desde que descendió a la tierra. Jesús revela al Padre, el Padre revela al Hijo, el Espíritu Santo revela a Jesús. Y entre esta conversación celestial se revelan el uno al otro. Pero me ha tocado hablar con tantos jóvenes acerca de la paternidad de Dios y es como si hubiera un rechazo a eso. Sí amo a Jesús, sí necesito al Espíritu Santo, pero Dios, el Señor. O cuando les digo Dios el Padre, todo el mundo nos imaginamos a un Dios que está con los brazos cruzados en el cielo esperando a que hagamos algo mal para ¡pum!, darnos el golpe. Tenemos toda esta imagen tan distorsionada de Dios. Y Dios es bueno, familia. Él es un buen Padre. Dile al que tienes a tu lado, Dios es un buen Padre. Colosenses 1:15 en la NTV dice, Cristo es la que. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo en toda la creación. Ahora vamos a Hebreos 1, versículo 3, por favor. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa ¿qué? El carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Jesús irradia la gloria de Dios, pero también nos muestra su carácter. Jesús nos está queriendo mostrar el corazón de un Padre celestial que nos anhela celosa y apasionadamente. A lo mejor tú piensas que venir cada domingo le estás haciendo un favor a Dios y como si te estuvieras ganando el lugar al cielo. Cuando la realidad es que el primero que está aquí esperando a que comience la reunión es el Padre Celestial. Él dice, Jesús dice que cuando ores en lo secreto, tu Padre que está en lo secreto, o sea, Él ya los está esperando, ya nos está esperando, nos está anhelando aún antes de que siquiera nosotros estemos pensando en Él. Hay un Dios que anhela tener comunión contigo. Hay un Padre celestial. Hay alguien que quiere cambiar tu manera de pensar y de vivir, cambiar tu identidad, darte lo que verdaderamente vale. Y no estar con migajas, porque curiosamente nos encontramos buscando una y otra vez las bendiciones de parte de Dios y no estamos buscando a Dios. Incluso a veces nos confundimos y empezamos a querer ser santos, a querer ser puros y buscamos a Dios como el medio para ser santos y puros, cuando Dios es la meta. Y porque lo busco a Él, me vuelvo santo y puro. ¿Sí me estoy explicando? Como 3 personas, los demás como que todavía no. Dios nos permitió a Ruth y a mí ver una obra de Josué. Está espectacular la obra.
Y hay un momento en donde se ve la transición de los 40 años del pueblo de Israel en el desierto. Ya habían ido a la tierra prometida, a ver todo lo que había ahí, regresaron. Obviamente los 10 espías que dijeron las cosas de manera distorsionada hicieron que todo el pueblo de Israel se quedara en el desierto 40 años. Lo pueden leer en Éxodo, no recuerdo qué capítulo, pero todo el libro está buenísimo. Entonces sale la transición de los años en donde Moisés está lidiando con el pueblo y veíamos cómo Moisés se cansaba, pero Josué, que estaba en la presencia de Dios también, buscando hacer las cosas de manera correcta, en un momento, esto es diálogo, no viene en la Biblia como tal, es un diálogo, pero nos hizo ver este punto. Se emociona Josué, sale del tabernáculo de adoración, va con Moisés y le dice, ya lo entendí, el punto nunca fue entrar a la tierra prometida, ya tenemos la tierra prometida, y apunta a la presencia de Dios. ¿A qué voy con todo esto? Estamos luchando constantemente con amor, seguridad, aceptación. Y en el Padre, en la palabra lo tenemos esto. Pero estamos creyendo todas las mentiras del acusador, del enemigo, y eso nos impide acercarnos a Dios. Y cuando se menciona acerca de la paternidad de Dios, como que hay un rechazo. ¿Por qué? Porque estoy juzgando mi vida a lo que Dios quiere que seamos y nos queremos alejar, pero Dios es un Padre de amor. Gracias por ese sí que escuché ahí al fondo. Gracias por este otro amén. Jesús nos muestra al Padre. Yo juraba que Timoteo era el que más se parecía a Ruth, y últimamente me han dicho que se parece a mí, pero por los ademanes que hace, que habla con las manos también igual que yo, y hace caras, gestos. ¿Por qué? Porque es la genética. La genética no miente, la tinta no miente, ahí está, ahí estoy yo. Hay cosas que me encuentro haciendo igual que mis papás, las que me gustan y las que no me gustan. No sale en la genética. ¿A cuántos de ustedes les han dicho, ya te salió el apellido? ¿Y qué sucede? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que creamos que somos sus hijos y que su genética nos va a cambiar. Él lo que quiere es que nos parezcamos cada vez más a Jesús. Él lo que quiere es que sea natural amar, sea natural perdonar, sea lo más natural vivir en libertad, en gozo. Un hijo de Dios, la característica es que siempre está en gozo. Sonríele al que tienes a tu lado. ¿Por qué estás en gozo? Porque sabes que si te mueres en ese momento te vas a ir al cielo. Porque sabes que tus pecados han sido perdonados, entonces puedes perdonar pecados. Por eso, esa es la marca de un hijo de Dios. Ama libremente. Porque se sabe amado, sabe amar. Le sale natural. Si vamos a Lucas capítulo 15, y lo voy a parafrasear todo, tanto el 15 como el 16, pero les animo a que lo lean en casa. Solamente voy a leer los primeros versículos. Los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Entonces Jesús les contó la siguiente historia. Y ahí comienza
una de las parábolas más conocidas, que es de que un hombre tenía 100 ovejas y una se perdió. Entonces el pastor deja a las 99 y va por la oveja perdida y la trae de vuelta. Después habla acerca de otra parábola, hace combo y dice, también el reino de los cielos es semejante a, y habla de una mujer que había perdido una moneda de oro y cómo empieza a deshacer la casa, a buscarla, agarra una lámpara, se va por las esquinas, está en todas partes buscándola hasta que la encuentra, y cuando la encuentra celebra. Si te has encontrado un billete de 100 pesos en la ropa de invierno después de que estuvo todo ese verano escondido ahí, se siente bien bonito. Más si es de 500, es como, ¡oh! Aguinaldo adelantado, ¿no? Uno se emociona. Entonces esta mujer hace lo mismo, pero yo nunca he celebrado o he puesto en lo que sería ahora poner en Instagram o en alguna red social, poner, me encontré 500 pesos en la chamarra del invierno pasado. Pero esto hace la mujer, celebra, le habla a los vecinos. No me imagino, ha de tener muy buena relación con los vecinos. No sé por qué lo hace, pero lo hace. Pero lo que nos está mostrando es el corazón de celebración que hay en el Padre cuando encuentra al perdido. Y luego continúa con la parábola del hijo pródigo, que creo que ya todos la conocemos. Está este hijo que está harto de vivir en casa de su papá, entonces le pide la herencia al papá, que es prácticamente decirle, no me importa que tú vivas, te prefiero muerto, dame lo que me pertenece. Lo que le costó a ese hombre juntar toda la parte, dividir lo que iba a ser la herencia de su hijo, venderlo todo para darle ese dinero, y el hijo agarra todo eso y se va. Se malgasta el dinero, termina en pobreza extrema y regresa a la casa del padre, no porque se sienta arrepentido. El hijo nunca mostró arrepentimiento. Si lo leen, solamente está diciendo, los siervos en la casa de mi padre comen mejor que yo. Entonces regresa por conveniencia. Regresa y empieza a hacer su speech mental, empieza a ensayar. A lo mejor hasta dijo, en este momento voy a ser puchero. Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. No me imagino cómo haber sido ese momento, pero él está preparando todo este speech para hablar con su papá, para que lo acepten como uno de los siervos de la casa. Él ya ni siquiera entendía él que había pecado, sí, entendía él que no merecía ser hijo, sí. Pero la cuestión que lo había hecho regresar era el hambre que había sentido, la necesidad en la que se encontraba. Y cuando el padre lo ve a lo lejos, empieza a correr hacia su hijo. No esperó a que llegara a casa, que a lo mejor algunos papás de aquí pudieran decir, yo ya sé lo que es que tu hijo te haga alguna grosería, y hasta como las mamás que se quedan a la madrugada en la sala esperando a que entre el hijo, ¿no? ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Con quién andabas? Pero aquí no hay de esos, ¿verdad? Sin embargo, vemos al padre. Nos centramos en la vida del hijo pródigo, pero no vemos al padre que sale corriendo a encontrarse con este hijo malagradecido, con este hijo que se emborrachó, que malgastó todo y que según la ley tenía que morir apedreado por la manera en la que había vivido. Él sale corriendo, lo abraza, lo empieza a besar. No le importa el olor que trae su hijo, no le importa lo que había sucedido, ni siquiera le pone atención a lo que está diciendo el hijo. Inmediatamente manda a traer una vestimenta, manda a traer el anillo, lo restaura,
a la vida que él tenía. Familia, ese es el corazón del Dios que tenemos. No es un Dios que está buscando juzgarte, ni está esperando el momento en el que vas a fallar. Él conoce todas tus fallas, absolutamente todas. De las que te das cuenta y de las que no. De las que haces con alevosía y ventaja, de las que hacemos más bien con alevosía y ventaja y no. Y Él nos ama. Y sale corriendo el padre a encontrarse con su hijo. En la primer parábola de la oveja perdida hay búsqueda. En la moneda perdida hay búsqueda. En el hijo perdido no hay búsqueda, pero hay espera. Todo esto, el contexto en el que lo está hablando Jesús, es condenando la frialdad de los fariseos. ¿Por qué? Porque están juzgando a Jesús por comer con pecadores, por comer con cobradores de impuestos, con comer y convivir con prostitutas. Tenemos un Dios que no se avergüenza de nosotros. Dios no se avergüenza de llamarse tu Dios. Y la parábola de la oveja perdida, a lo mejor tú te sientes perdido, sientes que de pronto ibas con toda la manada y en algún momento en tu vida algo sucedió y te quedaste atorado emocionalmente. Sientes que ya no eres parte, te sientes fuera. Dios es un Dios que te quiere traer de regreso. O a lo mejor incluso dejaste de congregarte, si estás viendo ahorita por internet, dejaste de congregarte y sientes que es difícil volver. Dios quiere traerte de vuelta porque no estamos hechos para estar solos. Estamos hechos para la comunión con Dios y con nuestros hermanos. O tal vez te sientes como la moneda de oro perdido en la casa. Tal vez estás aquí pero te sientes desconectado de todo lo que está sucediendo, o hay un pecado en tu vida que te tiene en vergüenza y oculto, y Dios quiere volver a traerte a la luz, no para condenarte, sino para celebrar y para liberarte. Gracias por esos 2 amenes. Dios quiere hacerte libre. Dios quiere hacerte libre. Él no te quiere dejar en donde estás. Aunque tú te estés ocultando, Él te está buscando. Aunque tú te sientes con vergüenza, Él está yendo hacia ti. O tal vez eres aquel que estás perdido, disfrutando el pecado y que a lo mejor dices, ¿cómo voy a volver? ¿Cómo voy a volver a la iglesia? ¿Cómo voy a volver al cuerpo de Cristo si he hecho esto? Dios está a la espera. El Padre está a la espera. Y en el momento en el que nosotros volteamos nuestro corazón a buscarle, Él va a correr a encontrarse con nosotros. O a lo mejor tú eres el que está en casa sin disfrutar, como el hermano mayor, y Dios quiere que disfrutes lo que tienes. Voltea con el que tienes a tu lado y dile, Dios es un buen Padre. Pero díselo, si no tomaron café, ahorita aparenten que sí, y díselo bien, Dios es un buen Padre. Él está anhelando. Es un Dios que te anhela, que te ama celosamente. Y si hoy podemos entender, aunque sea un poco esto, y quitar la religiosidad, y quitar las apariencias, y quitar todo lo que nos quiere impedir acercarnos a Dios,
En el capítulo 16 continúa Jesús hablando acerca de este tema con los fariseos y lanza otras dos parábolas. En Lucas 16, versículo 1 al 18, no lo voy a leer todo, pero habla de la parábola de un administrador astuto. Di conmigo, astuto. Este hombre estaba malgastándose el dinero de su amo. Entonces el amo se entera y lo va a correr al administrador, pero el administrador se entera que lo van a correr. Entonces empieza a ir con todas las personas que le debían a su amo y empezó a decirle: oye, tú le debías tanto dinero, pues apunta ahí que le debes tanto. Y así, de manera que él quiso quedar bien con toda la gente que le debía a su amo. Y lo curioso aquí es que el amo no se enoja, de hecho se ríe. Versículo 8 del capítulo 16. El hombre rico tuvo que admirar a este pícaro deshonesto. Hasta me da risa la palabra, ¿no? Pícaro deshonesto por su astucia. Y la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz al lidiar con el mundo que los rodea. Aquí está la lección, versículo 9. Usen sus recursos mundanos, ¿para qué? Vamos a decirlo juntos: para beneficiar a otros y para hacer. Entonces, cuando esas posesiones terrenales se acaben, ellos les darán la bienvenida a un lugar, a un hogar eterno. ¿Qué es lo que está diciendo? Mínimo por conveniencia, porque te conviene, sé generoso, porque te conviene, aprende a usar los recursos que Dios te da. Después en el versículo 13 dice: nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará a otro. No se puede servir a Dios y al... Los fariseos, que amaban mucho su dinero, oyeron esto y se burlaron de Jesús. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba exponiendo el corazón de los religiosos, la desconexión que tenían con el... La desconexión del micrófono, la desconexión que tenían con los pecadores y el amor que tenían por las posesiones. Está apuntando a las cosas que pueden hacer que nuestro corazón se desconecte del Padre. Las cosas que pueden desconectarnos del corazón de Dios. Las riquezas te pueden robar la presencia de Dios. No estoy diciendo que la abundancia económica sea pecado, no es eso. Pero el estar afanado, el amar las riquezas, y de hecho brinca a una siguiente parábola, que es la de Lázaro y el hombre rico. ¿Vamos bien con todo esto? ¿Sí? Ok. Una vez más empieza a contar otra historia y dice: había una vez, Jesús dijo en el versículo 19, había un hombre rico que se vestía con gran esplendor en púrpura y lino de la más alta calidad y vivía rodeado de lujos. Tirado en la puerta de su casa, un hombre pobre llamado Lázaro, quien estaba cubierto de llagas. Perdón, no estoy leyendo bien, pero ahí me entienden, ¿no? Tirado en la puerta de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro, quien estaba cubierto de llagas. Mientras Lázaro estaba tendido, deseaba comer las sobras de la mesa del hombre rico. Los perros venían y le lamían las llagas abiertas. Dice que después Lázaro muere y es llevado por los ángeles al seno de Abraham. Después el hombre rico también muere y es llevado a un lugar de tortura. Y estando en ese lugar de tortura, de llamas, de
pudredumbre. El hombre rico logra ver a lo lejos a Lázaro y lo ve con Abraham y le empieza a gritar: Padre Abraham. Ahora el que antes ni siquiera le daba de comer al pobre que vivía fuera de su casa, le está pidiendo a Abraham que le diga a Lázaro que le dé, aunque sea un poco de agua. Paréntesis, esto quiere decir que en el infierno los sentidos todavía están funcionando. Ahí nomás lo dejo. Volviendo. Entonces Abraham le dice: no puedo hacerlo, hay un abismo que nos separa, es imposible cruzarlo. Y entonces el hombre rico le dice: pues manda a Lázaro de vuelta al mundo de los vivos para que le adviertan mis 5 hermanos. Y Abraham le dice: tienen a Moisés y a los profetas, ya tienen todo delineado para hacer las cosas bien. Y el versículo 31 dice: pero Abraham le dijo: si no escuchan a Moisés y a los profetas, no escucharán por más que alguno se levantara de los muertos. ¿Qué tiene que ver todo esto? El corazón del hombre rico estaba tan cómodo en sí mismo, estaba tan ensimismado, que se desconectó de las necesidades, se desconectó de todo. Pero lo fuerte aquí es que los 5, todos siendo ricos, eso los había desconectado de la palabra, los había desconectado de la ley. Y lo curioso es que con el último versículo, con lo que dice Abraham, también es una advertencia para nosotros, porque dice: por más que alguno se levantara de entre los muertos. Jesús se levantó de entre los muertos. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros estamos tan afanados y tan ensimismados en nosotros mismos, nos podemos desconectar de la palabra. Y nos podemos desconectar de las necesidades alrededor nuestro. Y nos podemos desconectar del amor de Dios e ignorarlo totalmente. Estas parábolas todas van en un orden. Aquel que se perdió en la vida, andando en la vida, aquel que se perdió estando en casa, aquel que decidió irse, pero también aquellos que por comodidad, aunque aparentemente están, su corazón se aleja. Dios es un Padre bueno y todo esto nos está advirtiendo lo que Dios nos está enseñando del carácter de Dios, pero también aquellas cosas que nos pueden desconectar totalmente de Él. Sebas, ¿me puedes ayudar, por favor? Si podemos ir a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10 al 11, pero este lo voy a leer en la TLA. Les aconsejo también a que lean las cartas de Juan. Habla mucho acerca de la paternidad de Dios, de cómo tenemos que amarnos los unos a los otros. Y el que más escribió de esto fue el discípulo que estuvo más cerca de Jesús. Cuanto más estamos conectados con la palabra, cuanto más estamos conectados con la presencia de Jesús, más se nos va a revelar el Padre. Por eso Juan, el discípulo amado, puede escribir de estas cosas. Primera de Juan 3:10 dice: en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos de ¿quién? ¿Los hijos de quién? Todo aquel que practica la justicia
no es de Dios. Tampoco, vamos a leerlo todos juntos, tampoco aquel que no ama a su hermano. Sigamos leyendo, porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. La característica de un hijo de Dios es amar, y no un amor fingido, no un amor condicional como el que tenemos los humanos, no un amor por temporadas, es un amor genuino, es un amor que imita el corazón del Padre. Dios quiere que practiquemos el amarnos los unos a los otros, para no desconectarnos de su presencia, de su palabra, para que nuestro corazón no se endurezca al grado de que aunque Jesús mismo se nos aparezca, no podamos identificarlo. La advertencia está dada. Dios está tocando a la puerta del corazón. Apocalipsis lo dice esto. Jesús mismo dice: yo estoy a la puerta. Está tocando Jesús el corazón de cada uno de nosotros. Tenemos que cerrar tus ojos e imagínate a Jesús fuera delante de ti, tocando a la puerta de tu corazón. Y Él está tocando como si fuera la única puerta que hay que tocar, porque su amor está anhelando reconectarse con nosotros.